y nuestras actividades se realizan en cuatro, que llamamos institutos, en cuatro centros que están ubicados en cuatro de los países miembros. Tenemos un instituto en Grecia, en la isla de Creta, en la ciudad de Jania, un instituto en la ciudad de Bari, un instituto en Montpellier, en Francia, y el Instituto Español que está situado aquí en Zaragoza. Os decía que somos 13 Estados miembros, pero nuestra organización está abierta a cualquier otro país mediterráneo. Cuando digo mediterráneo me refiero, por supuesto, a que sea un país que tiene costas en el Mediterráneo, pero que también pueda tener, digamos, un clima o que pueda tener unas características que asociamos con el Mediterráneo. ¿A qué nos dedicamos? Pues nuestra misión es la cooperación agroalimentaria y nuestra modalidad de cooperación agroalimentaria es la formación y la capacitación del capital humano, en particular de los especialistas, en particular de las personas que están llamadas a desempeñar cargos relevantes en el sector público, en el sector privado, en la universidad, en los centros de investigación. Para ello realizamos toda una serie de actividades que todas ellas pivotan como en la universidad, pero más allá de la universidad, un centro de investigación, que todas ellas pivotan alrededor de que los países miembros, en particular los países del sur del Mediterráneo y del este del Mediterráneo, que tienen más problemas, tienen más carencias, tienen más problemas, incluso de gestión de recursos, para que tengan capacidades para mejorar sus proyectos y sus programas y sus políticas de desarrollo agroalimentario. Es decir, nosotros trabajamos para que todos los países mediterráneos puedan mejorar su desempeño agroalimentario, producir más, producir mejor, de forma más eficiente y desde el punto de vista comercial, evidentemente, que puedan hacer llegar a sus productos a todos los mercados en las mejores condiciones y que ese valor añadido que se genera en la comercialización, en la distribución, pues evidentemente redunde en beneficio de toda la cadena y garantice la viabilidad y la sostenibilidad. Abarcamos todos los sectores, o sea, no estamos dedicados al aceite de oliva, abarcamos todo aquello que está relacionado con la alimentación. Aquí en Zaragoza, que es el centro español, pues abordamos temas de producción animal, de ganadería, de producción vegetal, de pesca, de acuicultura, de gestión de los recursos naturales, de agua, de suelo, de medio ambiente y también estamos involucrados en aspectos relacionados con las condiciones socioeconómicas del sistema agroalimentario. Es decir, nos preocupa la pobreza en el medio rural, nos preocupa y realizamos actividades para facilitar la incorporación de jóvenes, el emprendimiento de mujeres, la incorporación de la innovación y todo aquello que entendemos como el pilar social de la sostenibilidad. De todo este amplio mundo que abarcamos, pues evidentemente el olivo, el olivar, el aceite de oliva para nosotros desde hace años, 30 años, explicaba Ransi, pues es fundamental, ¿no? Tenemos una relación estratégica, una relación muy estrecha porque nosotros solos no podríamos abordar todas las actividades que realizamos de formación, de investigación, de innovación, porque también estamos involucrados en proyectos Horizonte Europa, en proyectos Prima, proyectos de cooperación al desarrollo. Hace poco, el año pasado, hicimos un proyecto de cooperación en el sur del Líbano para formar a mujeres productoras de aceite de oliva en cooperativas y así sucesivamente. Repito, no lo podríamos hacer si no tuviéramos alianzas con actores que tienen capacidades en recursos humanos, capacidades tecnológicas, capacidades institucionales que nosotros no tenemos. Creamos consorcios y gracias a esa colaboración somos capaces de ofertar lo que es seguramente la oferta más potente, como decía Ransi, en materia de expertos. Nuestro actor, por decirlo así, principal en esta línea de formación es la Universidad de Córdoba. Y con ellos llevamos ya 30 años organizando un máster, que es un máster integral, porque aborda todos los aspectos de la cadena, de la olivicultura, de la biotecnia y, por supuesto, también la comercialización, la distribución, la economía del aceite de oliva y no solo con la Universidad de Córdoba, que sería nuestra contraparte más académica, sino que contamos con la participación del Consejo Leicola Internacional, la Junta de Andalucía, el IFAPA, el CSIC, la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. Es decir, hemos sido capaces, y esto también es un mérito del sector y de instituciones relevantes, hemos sido capaces de trabajar conjuntamente para ofertar una formación que sin ese nivel de cooperación institucional seguramente
no podría existir. No podría existir porque es muy difícil tener un máster de 2 años de duración dedicado a un tema tan específico como el aceite de oliva, ¿no? Por muy internacional que sea, nuestros programas son internacionales, eso significa que tenemos un alumnado internacional, un profesorado internacional y que tenemos de alguna forma que atender las necesidades de todos los países del Mediterráneo, ¿de acuerdo? El enfoque desde el principio es 100% multilateral. Así que mi parte, nada más. Hemos seleccionado un tema, no venimos a hablar del CIAN, no venimos a hablar del máster, venimos a hablar de cómo somos capaces de diseñar actividades de tipo formativo, de investigación, de innovación, para mejorar, para fortalecer los sistemas de olivicultura y la biotecnia a nivel internacional y en particular con el Mediterráneo. Nos gusta siempre elegir un tema que tenga gancho, un tema candente, un tema que sea capaz de atraer la atención de muchas personas que pueden dedicar 1 hora y media de su tiempo para informarse un poco más de un tema que les interesa y, por supuesto, para contar cómo con nuestro máster las personas que estén interesadas pueden ampliar y pueden ir mucho más allá. Muchas gracias a Teresa, muchas gracias a Macarena, por supuesto a Enrique como director académico del máster, muchas gracias al Consejo Agrícola Internacional, a la persona que va a participar y a Ransi, que es quien coordina desde el CIAN todas las actividades y hacemos muchísimas que nos podemos contar ahora relacionadas con el aceite de oliva, con todos los grandes actores nacionales e internacionales del aceite de oliva. Deciros simplemente que estamos a vuestra disposición si queréis más información o realizar actividades conjuntas que exijan un nivel de alcance que vosotros no tenéis en vuestras respectivas instituciones, entidades, empresas. Nosotros podemos aportar ese plus, ese valor añadido internacional, cooperación y esa capacidad de trabajar con todos los actores a todos los niveles y en todos los países del mundo del aceite de oliva. Muchísimas gracias, Francis. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por la presentación. Ahora, antes de va a seguir, voy a pasar la palabra a don Enrique Quesada, que es el director del Máster de Agricultura y la Tecnia. Os lo conocéis todos, es catedrático de entomología agrícola en el Departamento de Agronomía de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y de Montes de la Universidad de Córdoba. Su carrera académica y científica se ha centrado en la biología, ecología y control microbiano de las plagas, con especial énfasis en el uso de hongos entomopatógenos como alternativa sostenible a los pesticidas químicos. Bueno, pues Enrique ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la UCU, incluyendo el de vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, así como coordinador general del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria. Además, ha liderado proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas como el proyecto Innovar, enfocado en el desarrollo de bioinsecticidas para el control de la mosca olivar. Enrique, pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Ransi, Raúl. Saludo también a los ponentes, Macarena y Teresa. Bueno, yo voy a utilizar muy poco tiempo para presentar el máster en olivicultura y la biotecnia de la Universidad de Córdoba, que, como ya se ha mencionado, pues es un máster que se imparte en el contexto de la Universidad de Córdoba justamente por dos razones. Primero, o en Córdoba, por la posición de España como un líder mundial, ¿no?, en producción de aceite de oliva virgen extra, y luego por la, y esto es muy importante, excepcional concentración de actividad científica y de desarrollo relacionada con el cultivo del olivo y la biotecnia que ocurre en Córdoba y sus alrededores. Esto incluye no solo a la Universidad de Córdoba, sino al Consejo Superior de Investigaciones, tanto el Instituto de Agricultura Sostenible como el Instituto de la Grasa, también al Instituto de Investigación y Formación Agraria Pesquera del IFAPA, distintos departamentos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía e incluso otras universidades de Andalucía. Y un máster que, por supuesto, no podría llevarse a cabo, como ya se ha mencionado, sin la sponsorización y sin el sello del CIEAN, del COI y del Patrimonio Comunal Olivarero. Los tres grandes bloques del máster, cuyo objetivo es formar profesionales con un perfil adaptado a la nueva olivicultura, es por una parte la actualización a todos los niveles, lo relacionado con el cultivo, con su agronomía, con su producción y con su protección, a la economía del cultivo en todos los aspectos, tanto en la producción como en la comercialización y marketing, y también en la calidad. Y bueno, el máster está orientado
de momento, ¿no? Porque está pendiente de adaptación al Real Decreto 822. Esta será la 26ª edición, la última que se celebre antes de su adaptación a este Real Decreto. Tiene un periodo de investigación de 120 créditos con un trabajo fin de máster que en la mayor parte de los casos incluso continúa a tesis doctoral. Hay 3 palabras muy importantes en el contexto de este webinar, como se podrá ver a continuación, desde nuestro punto de vista, calidad, salud y sostenibilidad, que son hoy clave en el sector del aceite de oliva virgen extra, cuyo significado en toda su magnitud solo es posible conocerlo a través de una formación como la que se imparte en este máster. El máster se imparte hasta el momento en 2 años. El primero tiene 60 créditos ECTS, donde se aborda tanto el cultivo del olivo, lo que se refiere a la planta, las tecnologías del cultivo y la protección del mismo, las tecnologías del aceite de oliva y la aceituna de mesa, y también la economía del cultivo y de la producción de aceite. Y en el segundo año, como les he dicho, pues la introducción a la investigación y la tesis de máster. El máster se encuentra ya en los últimos días de aceptación de presentación de candidaturas, hay un buen número de inscritos. Y también me gustaría destacar que el máster se ofrece también como título de experto en los 2 módulos que tienen los créditos suficientes. El módulo del cultivo del olivo y el módulo de tecnología del aceite de oliva y la aceituna de mesa se ofertan también como título de experto en la Universidad de Córdoba. E incluso más importante a nivel de personas que no sean universitarias o que estén en la empresa, todos los módulos que componen cada uno de esos grandes bloques, la planta, las tecnologías de cultivo, la protección del cultivo, tecnología de aceituna de mesa, tecnología de aceite de oliva, se imparten a modo de formación continua. En ese sentido es creciente el número de personas que optan por hacer alguno de estos módulos que se adapte a su actividad profesional y que sea particularmente interesante. Aquí tienen ustedes todos los módulos que se pueden hacer, tanto en azul más intenso, lo que se refiere al desarrollo, a lo que es la planta en sí misma, en operaciones de plantación, poda, nutrición, manejo de suelo y riego, y luego en sistemas de riego, mecanización, plagas y enfermedades, o incluso en las tecnologías del aceite de oliva y la aceituna de mesa, como ven, tanto aceituna como aceite de oliva, e incluso en todo lo que son estrategias de comercialización y marketing, que como les digo, este tipo de módulos de formación continua pueden recibirlos personas que incluso no sean del ámbito universitario. Yo con esto finalizo la presentación del máster. Les transmito que bueno, estamos en periodo de aceptación de candidatura. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación del máster y la introducción para que la gente tenga una idea sobre el máster que vamos a celebrar el año que viene. Y a continuación voy a empezar a presentar a los panelistas. Empezamos por doña Macarena Piedad Sánchez del Águila, que es ingeniera agrónoma de la Universidad de Córdoba y una figura destacada en el sector olícola en español. Desde el 2002 ejerce como gerente de la Asociación Empresarial de Almazaras Industrial de Córdoba, que agrupa unas 80 almazaras industriales responsables de aproximadamente el 50% de la producción de aceite de oliva en la provincia y cerca del 10% a nivel nacional. Desde 2010 ocupa el cargo de secretaria general de Almazaras Federal de España, una federación nacional que representa a fabricantes industriales del aceite de oliva de varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura. Macarena es una defensora de la calidad, la innovación y la sostenibilidad en el sector agrícola. Ha promovido acuerdos estratégicos como firmados en la entidad certificadora Agrocolor para mejorar el posicionamiento del aceite de oliva virgen extra cordobés mediante certificación de calidad y sostenibilidad. Su liderazgo se refleja en su participación en órganos de gobernanza sectorial como el Grupo de Trabajo de Interprofesional de Aceite de Oliva, el Comité Ejecutivo del CECO, la Junta Directiva de la Confederación de Empresarias de Andalucía y el Consejo Social de la Ciudad de Córdoba. Doña Teresa Pérez es gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español desde el año 2008. Ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en industrias agroalimentarias y en alta gestión. Experta en aceite de oliva, ejecutiva de la organización responsable del equipo técnico. Ha diseñado junto a los órganos del gobierno las estrategias
con las distintas áreas de actividad y dirigido su implementación desde la puesta en marcha de la primera extensión de normas. Su enfoque combina una sólida base técnica con una visión estratégica del mercado orientada a la innovación y la adaptación del sector a los nuevos retos del consumo global. Don Juan Antonio Polo es el actual jefe del Departamento de Tecnología de Aceite de Oliva de Medio Ambiente del Consejo Agrícola Internacional COI. Con una sólida trayectoria en el sector olivarero, su labor se centra en promover prácticas sostenibles, evaluar el balance de carbono y fomentar la reutilización de subproductos de la industria. Juan Antonio ha destacado la importancia de adoptar tecnologías avanzadas como la agricultura de precisión y la digitalización para enfrentar desafíos como el cambio climático y la sostenibilidad en el cultivo de olivo. Además, ha abogado por la inclusión del olivar en los mercados de crédito de carbono, resaltando su capacidad para capturar y almacenar dióxido de carbono. Su enfoque integral busca fortalecer el papel del olivar en la mitigación del cambio climático y asegurar la viabilidad económica del sector a través de prácticas innovadoras y sostenibilidad. Pues ahora tengo el placer de dejar la palabra a doña Macarena Piedad para que nos haga una pequeña presentación y después ya pasaremos a Teresa. ¿Vale? Macarena, cuando quieras. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Rancy por esta presentación tan intensa que ha hecho y además de esta manera me ahorra mi primera diapositiva, puesto que lo que yo quería hacer a los participantes era presentar precisamente pues, a las organizaciones a las que represento, que están por un lado Almazaras Federadas de España de ámbito territorial nacional y la Asociación de Almazaras de Córdoba de ámbito territorial provincial. Pero en cualquier caso, ambas organizaciones representan a almazaras privadas, almazaras industriales de todo el territorio español y los fines de ambas organizaciones son la defensa de los intereses de sus asociados, por supuesto el ser interlocutor válido ante la administración, defensa de la calidad de los aceites de oliva vírgenes extras que producimos y, por supuesto, la divulgación de la cultura de los aceites de oliva virgen tan importantes para la vertebración del territorio. Mi charla la he dividido en estos 5 apartados. En primer lugar, quería hacer una breve aproximación del sector a los participantes en relación pues, a lo que supone a nivel nacional, a nivel español. En segundo lugar, quiero hacer una caracterización del producto para saber qué es lo que tenemos. Voy a analizar algunos mercados que son interesantes para nuestras almazaras asociadas. Y finalmente voy a voy a explicar cuál es la estrategia de comercialización de nuestros asociados para terminar con unas conclusiones. Bien, como ustedes saben, España es líder mundial en producción de aceite de oliva. Hay más de 2.700.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo, que están cultivadas por 350.000 agricultores. Se generan unos 15.000 empleos directos y unos 32 millones de jornales por campaña. Esto es muy importante para la riqueza y la gestión y la vertebración del territorio en zonas rurales. En Andalucía, que es la principal comunidad autónoma productora dentro de España, existen más de 1.600.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo, en donde pues que están explotadas por aproximadamente unos 170.000 agricultores. Toda esa aceituna que se produce en el territorio nacional es transformada por unas 1.834 almazaras en España, de las cuales 856 almazaras están en la comunidad autónoma andaluza. El destino final de nuestro producto es el 65% va a exportación y de ese 65%, otro 65% aproximadamente se exporta a países de la Unión Europea y el resto a países de fuera de la Unión Europea. Nuestros principales destinos son Italia, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Australia y Brasil. Bueno, pero ¿qué tenemos? ¿Qué producto tenemos? Bueno, como ustedes saben, bueno, es un producto obtenido por medio exclusivamente mecánico. La aceituna entra en las recepciones de la almazara, donde sufre un proceso de limpieza y lavado. Posteriormente es almacenada y clasificada en las tolvas de almacenamiento, siempre utilizando materiales dignos para la calidad, como son el acero inoxidable.
Posteriormente se moltura en el molino de martillos para pasar a la batidora, donde se hace una homogenización de la masa. Aquí ya empieza a separarse a realizarse la separación sólido-líquida a través de los decanters, donde se obtiene por un lado el aceite de oliva y por otro lado el albiorujo. Finalmente, una vez realizada la separación sólido-líquida, pasamos a la separación líquido-líquido, que puede hacerse mediante centrífugas verticales, como la que aparece en la imagen, o bien mediante depósitos de decantación, que también hacen la misma función. Una vez obtenido, el aceite es almacenado en bodega, en depósitos de acero inoxidable, para su posterior expedición, bien a granel o bien se envasa y se obtiene el producto envasado. Quería haceros una pequeña referencia para poneros al día de que el aceite de oliva es un producto donde no se utiliza ningún proceso, no se lleva a cabo ningún proceso químico y es simplemente por procedimientos mecánicos. ¿Pero qué dice la norma que se obtiene en la almazara? Bueno, pues tanto la OCM única como sus posteriores modificaciones, como los reglamentos que la complementan, nos dicen que en una almazara se puede obtener 3 tipos de productos: aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva lampante. Os recuerdo que para la clasificación en estas distintas categorías es necesario realizar un análisis organoléctrico. Es el único producto alimentario que necesita un análisis organoléctrico para su clasificación. Pero la norma, o sea, también el mismo reglamento nos dice que en el lineal nos podemos encontrar 3 categorías comerciales de productos. Por un lado, el aceite de oliva virgen extra, que es el aceite obtenido de categoría superior, obtenido por procedimientos mecánicos; aceite de oliva virgen; y aceite de oliva guión contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceite de oliva vírgenes. En una almazara solamente se obtienen las 2 primeras categorías comerciales. La tercera no se puede obtener. ¿De acuerdo? Bien, pues aparte de estas normas tenemos muchísimas más normas relacionadas, bueno, pues con la necesidad de hacer declaraciones mensuales de la actividad de la almazara. Tenemos otra norma que nos dice cómo tenemos que comercializar el aceite de oliva. Incluso tenemos una norma que nos dice cuáles son las normas de calidad de los aceites de oliva que se producen en España. Todas estas normas exclusivamente y específicas para el sector del aceite de oliva. O sea, es un sector muy regulado, que garantiza la calidad de los productos que se obtienen, pero además que muchas veces esta tanta regulación puede provocar una merma en la competitividad de los distintos operadores. Pero además de estas normas también tenemos normas más amables, como puede ser el reglamento de la Comisión por la que se establecen las propiedades saludables de los aceites de oliva. Esto es muy importante para los operadores del sector, puesto que sirve como reclamo o sirve como argumento para la comercialización de nuestros aceites. Bueno, ya tenemos caracterizado el producto. Ahora vamos a analizar qué es lo que quiere realmente el consumidor. El consumidor, ¿qué busca? Busca un producto natural, busca que esté bueno, que esté rico, que sea versátil, que sea saludable, que sea un superalimento. Yo en las siguientes diapositivas os he traído pues, un análisis de los principales países de mayor interés para nuestros asociados. Empezamos por Estados Unidos. Estados Unidos es el líder en importaciones de aceite de oliva. Hay un liderazgo importante español en las importaciones, puesto que suponen el 32% de la cuota de mercado. Pero hay 2 datos fundamentales que yo quiero hacer hincapié. Por un lado, es que del total del aceite comercializado en Estados Unidos, el 75% es de la categoría comercial de virgen extra y el restante, el 25% restante, corresponde a la categoría comercial de aceite de oliva guión contiene. Los criterios de compra fundamentales para el consumidor americano son los relacionados con la salud, con la calidad, la versatilidad, la sostenibilidad y el sabor. En segundo lugar, otro de los mercados muy interesantes para nosotros es el mercado chino, con un volumen de importación aproximadamente de 50.000 toneladas.
Es un mercado también especialmente y preferentemente de la categoría virgen extra, puesto que del total del aceite de oliva comercializado el 75% corresponde a esta categoría frente al 25% de aceite de oliva biocontiene. Los criterios de compra fundamentales para la población china son el estatus, porque bueno, el hecho de consumir aceite supone para ellos algo exclusivo, que no todo el mundo lo hace, y eso para ellos es muy importante. El origen, el diseño del envase, la calidad y por supuesto también la salud. Un tercer mercado importante también para nosotros es el mercado japonés, con más de 60.000 toneladas de importaciones. También es eminentemente virgen extra, con un 77% del total del aceite comercializado frente a un 23% de la categoría aceite de oliva biocontiene. Los criterios de compra para el mercado japonés pues son, por supuesto, la salud, el sabor, el diseño del envase y la calidad. Y finalmente, no quería dejar atrás un mercado tan importante como el mercado nacional, el mercado español, donde se comercializan más de 400.000 toneladas. Por supuesto, el consumo de aceite de oliva es más alto frente a otras grasas, ocupando un 66% en relación al resto de grasas comestibles. Al consumidor español le importa la salud y la sostenibilidad, pero fíjense que aquí en este caso el virgen extra, la categoría de total de aceite comercializado en España, solamente el 44% es virgen extra, frente a la categoría comercial de aceite de oliva biocontiene, que supone un 56% de la cuota de mercado. Los criterios de compra para el consumidor español son calidad, salud, sabor, pero es muy importante la tradición, lo local, lo nuestro, y eso es muy importante. Bien, pues ya tenemos caracterizado un producto, ya sabemos cuáles son los criterios de compra o lo que quiere nuestro consumidor, y ahora, ante todo esto, ¿qué puede hacer la almazara? Bueno, tenemos una serie de ventajas, como son que tenemos un producto natural, obtenido por medios exclusivamente mecánicos. Es un producto saludable, ya hemos visto en las alegaciones saludables y aparte otros estudios científicos que así lo avalan. Tenemos un ejemplo de economía circular, porque todo lo que entra a la almazara luego sale y vuelve al campo. Ya no nos hemos metido en temas de sus productos porque ya se me iría el tiempo absolutamente y no puede ser. Es un sector que genera mucha riqueza en el territorio y fija población en el medio rural a través de la creación de empleo. Por supuesto, la calidad sanitaria de nuestras producciones están garantizadas. Y he puesto también como ventaja las dimensiones reducidas de las almazaras. Tened en cuenta que las almazaras a las que yo represento son pymes, son pequeñas y medianas empresas que no tienen unas dimensiones muy grandes, pero que tienen que buscar otras alternativas para sacar adelante su producto y su actividad. En cuanto a inconvenientes, pues tenemos un sector muy intervenido por la administración, que eso puede suponer un lastre, precisamente por el tamaño y la dimensión de nuestras almazaras, puesto que no disponen de personal suficiente para hacer frente a todas las necesidades y obligaciones administrativas. También es un sector que está discriminado, no se trata igual a un operador como a otro. Por ejemplo, las exigencias administrativas para determinados operadores, como pueden ser cooperativas, no son los mismos que para las almazaras privadas. Esto supone en todos los casos un incremento de los costes de producción. Sí, es verdad, es un inconveniente, pero no lo pongo como mayor inversión, como porque no se haga I+D, sino simplemente porque sí tenemos que estar siempre al día para llevar a cabo para introducir en nuestro proceso productivo las últimas innovaciones. Y otra desventaja que tiene el sector son los altibajos en la cifra de negocio debido a las variaciones del precio. Quiero comentaros y quiero mostraros esta curva, la curva del valor añadido. A mí me gusta mucho porque, bueno, aquí viene representado en el eje de la X en las distintas fases del proceso productivo en la cadena de valor, desde el origen, desde el know-how hasta la expedición final hacia el consumidor, y en el eje de la Y está el valor añadido.
¿Dónde están los máximos puntos de valor añadido? Están al principio de la cadena, es decir, donde está la innovación, donde está el conocimiento. O sea, un ejemplo perfecto pueden ser los alemanes. Y luego también el mayor valor añadido está al final de la cadena, precisamente en donde más nos acercamos al consumidor, que puede estar perfectamente, en el caso de aceite de oliva, podemos poner un ejemplo perfecto que pueden ser los italianos. Las almazaras actualmente están en medio, están en la cadena de producción, produciendo aceite de oliva, y cada vez están despertando más y están intentando ascender dentro de esa cadena de valor e incrementar el valor añadido de sus producciones. Bien, ante esta situación, bueno, tenemos una marca y podemos optar por dos estrategias de comercialización. Por un lado nos podemos ir por una estrategia a volumen. Por otro lado, nos podemos ir a una estrategia basada en el margen de comercialización. Por nuestro tamaño, como ya he comentado antes, nosotros no podemos ir a volumen porque para nosotros sería un suicidio, primero porque no tenemos dimensiones suficientes y en segundo lugar porque una estrategia basada en el volumen de comercialización está basada en el precio y siempre va a venir alguien que venda más bajo que tú. Por tanto, lo que nuestras almazaras proponen o el modelo que están siguiendo es un modelo de comercialización basado en el margen. Para ello, pues se tienen que tener en cuenta distintas cosas. Bueno, pues qué es lo que quiere el consumidor, como hemos visto antes, si quiere un producto que sea ecológico, si valora mucho más el origen del producto, si valora que sea un producto que tenga un compromiso social y una actividad social importante en el territorio, un producto sostenible, que esté rico, que sea saludable. Pues precisamente a través de todas estas características, las almazaras industriales, a través de la diferenciación, intentamos hacer una estrategia basada en el margen de comercialización y incrementar el valor añadido. Es decir, que en la curva que he puesto anteriormente, la almazara debería de situarse cada vez más cerca del consumidor. Y así se hace, o por lo menos así lo intentamos, a través de todas las políticas y todas las estrategias de comercialización que llevamos a cabo a través de nuestras almazaras. Y ya para finalizar mi intervención, bueno, pues simplemente quería poner una serie de conclusiones. Es un producto completamente natural y con grandes propiedades saludables. Tiene una elevada carga administrativa que resta competitividad a las almazaras. Nuestra estrategia de comercialización está basada en el margen, en el incremento del valor añadido. Es un sector muy preocupado por la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y, por supuesto, nuestro principal objetivo es el valor añadido precisamente para generar riqueza en el territorio y para fijar la población al medio rural. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Macarena, por esta interesante presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora paso la palabra a Teresa, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos y un placer, gracias por la invitación del CIAM, un placer acompañaros esta tarde en este webinar sobre las nuevas estrategias de comercialización y marketing del aceite de oliva virgen extra y cuáles pueden ser esas claves para la promoción eficaz en un mercado global. Bueno, una primera mención, comentar que mi presentación está en inglés para que aquellos de los asistentes que no hablen español pues también la puedan seguir o luego se pueda compartir. Yo voy a hacer la explicación en español de manera que sea sencillo poder seguirlo. Estamos en un mercado global, el consumo de grasas es global y los aceites de oliva representan prácticamente un 1,5% del total de aceites vegetales comestibles. Pero, sin duda, la ciencia ha evidenciado que los aceites de oliva son la materia grasa más saludable y la mejor con la que podemos alimentarnos. Su consumo es bajo, lógicamente, porque también está limitado por la producción y disponibilidad a nivel mundial. Se obtiene de un fruto, los aceites vírgenes que os comentaba Macarena al explicar la obtención de las distintas categorías comerciales, explicaba perfectamente cómo estamos hablando de ese 100% zumo de aceituna que se produce en las almazaras. Son productos de alta calidad y que tienen
un precio comercial más alto que cualquier otra materia grasa. Por este motivo, porque hablamos de un fruto, porque hablamos de una producción que tiene unos costes de producción más elevados, es un cultivo permanente y por lo tanto, pues conservarlo, cuidarlo, prepararlo, recolectarlo, podarlo, etcétera, pues tiene costes mucho más elevados de lo que puede ser el coste de una plantación de pues, cualquier otra semilla oleaginosa que tiene costes muy inferiores. Importante hablar de la composición de ácidos grasos y de los antioxidantes naturales que contienen los aceites de oliva, en particular estos vírgenes, que tienen esa riqueza en componentes minoritarios que son antioxidantes naturales, pero reiterar esa composición de ácidos grasos con el ácido oleico como principal ácido graso, que es común para todos los aceites de oliva, y que le da esa estabilidad a la hora de cocinar en caliente y que le da también esa importancia como ácido graso monoinsaturado para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se puede consumir, como decía, en frío o en caliente, es un producto muy versátil. Permite cocinar y esto es uno de los grandes desconocimientos en muchos mercados, nuevos consumidores, donde piensan que los aceites de oliva solo se pueden utilizar en frío y no se pueden calentar. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho para hacer llegar información al consumidor en este sentido. Y por supuesto, pues el aceite de oliva virgen extra, que es el máximo exponente de la categoría, no solo tiene todas estas propiedades saludables, sino que además tiene una riqueza en aromas y sabores que lo hace único e inigualable. Y además tenemos muchísima riqueza varietal como para poder ofrecer al mercado muchísima gama de aceites de oliva virgen extra adecuados al gusto de cada consumidor. Importante, pues hacer hincapié es el liderazgo mundial de España en la producción de aceites de oliva. España tiene una superficie, como mencionaba Macarena, de más de 2.700.000 hectáreas de olivar. Representa un 25% de la superficie de olivar a nivel mundial, pero sin embargo produce un 50%. Prácticamente 1 de cada 2 botellas de aceite de oliva que se produce en el mundo se produce en España. Por lo tanto, estamos hablando de un olivar muy eficiente en producción que ha dedicado mucho esfuerzo y muchos recursos a eficientar todos los procesos. También destacar pues, esa concentración de la producción del olivar en el área del Mediterráneo, que es la zona tradicional de desarrollo del olivar históricamente. Pero sin olvidar pues, esas nuevas zonas de color verde claro, que son nuevas zonas productoras de aceites de oliva. Aquí podéis ver, bueno, es un pequeño vídeo, no sé de audio cómo se oye o si se oye fuerte o flojo. ¿Se oye bien? Vale, es para saber solo por regularme de cara a los siguientes vídeos. Bueno, pues mencionaba Macarena, pues esos 350.000 olivareros, más de 1.834 almazaras, 1.700 industrias envasadoras, 22 refinerías, y hablamos de 4.000 millones de euros en exportación a más de 180 mercados. Este vídeo es un pequeño ejemplo de los sistemas de recolección y bueno, pues ese paisaje del olivar visto desde arriba, desde el cielo. Un ejemplo de pues, olivares en seto, olivar súper intensivo. Y brevemente pues ese proceso que ilustraba Macarena, donde desde la aceituna y en muy poco tiempo se consigue llegar hasta el aceite de oliva virgen. Y una información que es muy importante de cara a los consumidores en mercados es hablar precisamente de que estamos hablando de un zumo de aceituna, de un producto que se obtiene única y exclusivamente mediante procedimientos mecánicos cuando estamos hablando de los aceites vírgenes, con lo cual este es uno de los aspectos que es importante destacar. Hacer un repaso rápido por lo que es la evolución de la producción y el consumo de aceites de oliva. Como veis, la producción mundial sigue esta línea azul, es una línea de dientes de sierra, por ser el olivar un cultivo becero, en el que pues, a una campaña normalmente, una campaña de alta producción, sucede una campaña de
producción más contenida. Esto ha tenido años de cierta anomalía, donde se han concatenado en algunos casos campañas a nivel mundial, me refiero, de alta producción, y lo que hemos sufrido en las últimas campañas, que ha sido precisamente la concatenación de campañas de baja producción, lo cual no se había producido nunca antes en la historia reciente. Estamos hablando de cómo también Europa lidera esa producción mundial, con España a la cabeza, que como veis marca la tendencia de evolución de la producción mundial. Y por otro lado, en la línea amarilla vemos el consumo mundial de aceite de oliva, y vemos como es una línea que más o menos fluctúa en torno a los picos de máximos y mínimos de la producción mundial. ¿Qué ha pasado en las últimas campañas? Pues hay que hacer mención a esa situación que hemos vivido de tensión al alza de los precios por las menores disponibilidades de aceite durante 2 campañas consecutivas por debajo de los niveles de demanda mundial. Y bueno, hablaré un poquito de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, esta organización sin ánimo de lucro que está compuesta por todas las organizaciones y asociaciones representativas a nivel nacional de los olivareros, de las cooperativas, de las almazaras industriales, de los envasadores y de los exportadores, y que es un instrumento, una herramienta al servicio del sector. En ella está representado prácticamente el completo del sector, un 97% del sector español. Y bueno, nuestros objetivos principalmente es incrementar el consumo de aceites de oliva de España en todo el mundo. Como líder de calidad y cantidad producida y comercializada, pues bueno, somos mayor exportador mundial, y bueno, pues por esta razón queremos llegar al máximo número de consumidores y queremos que aprecien esta calidad, que la asocien con el origen España, y por eso queremos crear esta asociación, y para ello trabajamos bajo la marca paraguas de aceites de oliva de España, Olive Oils from Spain. Por otro lado, también dirigimos esfuerzos a la parte de innovación, investigación y desarrollo y estudio de mercados, pues con proyectos en distintos campos, en agronomía, en tecnología, en la parte de consumo, en la parte de salud. Todos estos son trabajos que se hacen desde la Interprofesional, y esta parte de innovación e investigación nutre a su vez también las palancas de comunicación de cara a los consumidores. Os hablaba de una marca paraguas, aquí veis el ejemplo de cómo se adapta esa marca a distintos lenguajes, en distintos idiomas en el mundo, en esos países donde estamos haciendo campañas de promoción. Y esto sí que marcó un antes y un después en una evolución de la promoción internacional de los aceites de oliva de España, porque hasta el año 2013 estuvimos haciendo campañas que no tenían esta imagen, este marco. Y por lo tanto, pues bueno, a partir de 2013 llegamos a la conclusión de que estábamos hablando de un producto global, de que el mercado era global, que teníamos que tener una imagen global, y este fue el desarrollo que se hizo. A partir de ahí desarrollamos campañas, como podéis ver aquí, en muchos mercados. En rojo y en verde vais a tener los mercados prioritarios. Como decía Macarena, no podemos olvidar nuestro primer mercado, que es España, pero seguidos de otros mercados prioritarios cercanos desde aquí en Europa, con Alemania posiblemente a la cabeza, seguido de Reino Unido, mercados al otro lado del Atlántico, como puede ser Estados Unidos, México, Brasil, mercados de la parte oriental, como es el caso de Japón y China. Y a estos, bueno, pues también hemos desarrollado campañas de promoción en otros mercados, India, Australia, Rusia, República Checa, Bulgaria, varios países del este. Y también tenemos acciones puntuales en algunos mercados que veis identificados en azul. Como os mencionaba, nuestros mercados prioritarios son España, Estados Unidos, México, hasta ahora, me refiero hasta ahora, hasta las acciones que hemos desarrollado hasta ahora se han focalizado principalmente en estos mercados: España, Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, China y Japón. A estos 11 mercados prioritarios se suman otros 10 con campañas de promoción que se han llevado a cabo en los últimos 16 años. Y luego en 13 mercados hemos tenido acciones más puntuales, como puede ser el caso de mercados como Singapur o incluso Italia.
En total hablamos de 34 países donde se han hecho acciones que están en los 5 continentes y que ascienden a un mercado potencial de 4,5 billones de consumidores. ¿Cuáles son los principales mensajes de la promoción de los aceites de oliva de España en el mundo? Pues ha sido lo primero, lógicamente, que somos líderes, world leaders, en calidad y en cantidad producida y comercializada. El siguiente mensaje principal es la calidad. Somos referente de calidad de aceites de oliva en el mundo, ganando o liderando los más prestigiosos concursos de calidad internacionales. Un ejemplo es posiblemente este año el premio Mario Solinas del COI, por mencionar uno de ellos. Las propiedades saludables, como mencionaba, los beneficios saludables de los aceites de oliva como pilar fundamental de la dieta mediterránea son importantísimos, y esa dieta mediterránea es un eje también de comunicación para trasladar la riqueza gastronómica que aportan los aceites de oliva a la alimentación. Dieta mediterránea que, por otro lado, ha sido reconocida como la dieta más saludable en los últimos años. Versatilidad, importantísimo, lo mencionaba, hablar de que tienen espacio en las cocinas de todo el mundo, que pueden utilizarse e incorporarse no solo en las cocinas de los países tradicionales productores, sino en la cocina de mercados donde no se produce el aceite de oliva. La gran y amplísima variedad que existe, en el caso de España, más de 200 variedades de aceituna diferentes que permiten combinar tantísimas ofertas de producto que están disponibles para el mercado. Y, por supuesto, también incidir en la sostenibilidad, que es un producto altamente sostenible, que hace un uso eficiente del agua. Consideremos que, por ejemplo, España, solo un 25% del olivar cuenta con riego. El 75% es un olivar de secano. Y ese olivar de riego es un riego por goteo, un riego deficitario, un riego que además solo se puede implementar en los años en los que hay disponibilidad de agua, porque cuando no hay agua, pues lógicamente, por mucha implante que tengas, no te saca de la sequía, como se ha sufrido recientemente. También tiene una alta riqueza en biodiversidad, es un ecosistema, hablamos siempre de ese bosque humanizado, y un ejemplo, bueno, pues, de todo el trabajo de preservación del ambiente y del paisaje en muchos terrenos y territorios donde, si no hubiera olivar, no habría una alternativa, no habría cultivo alternativa, por ser zonas a lo mejor de pendiente, zonas donde no hay agua y, por lo tanto, hay pocas posibilidades alternativas. Y bueno, a continuación os voy a mostrar varios vídeos relacionados con nuestra actividad. En este caso es el vídeo de posicionamiento de aceites de oliva de España, del lugar donde nace el aceite. Voy a ver si soy capaz de mover esto y a ver. Aquí y aquí. Y a ver si se carga y funciona bien. Today is the day. I'm going to discover the best kept secret in the world. I come from the heart of Spain, and I'm going to give you the best of myself, the essence. Are you coming to the fiesta? A journey of the senses. Let's go. Dream, you are the owner of the oceans and its creatures. I'm going to take you on a journey of flavor. Play, you can dominate the elements. I have come from the earth to convert your dishes into experiences, your food into life. Welcome to the food that takes care of you, olive oil. Cook, enjoy, laugh. The essence is now yours. Spain, where the olive oil is born. Bueno, este vídeo dice, la verdad, muchas cosas. La primera, como veis, es una imagen moderna, una imagen
que, bueno, sorprendería pensar que este vídeo ya tiene bastantes años de vida y sigue siendo perfectamente actual. ¿Por qué? Porque la modernidad no está rellena con la tradición y en este caso estamos hablando de la integración de un producto global en nuestro día a día y en las cocinas de todo el mundo, que es un poco lo que muestra este vídeo, esa riqueza que te aporta de aromas, de sabores, de salud. Es un producto que además te permite tener un disfrute y que pues tiene, habéis visto esos usos en caliente, en frío, esa versatilidad con distintos ingredientes y pues sobre todo el acento de que España es el líder mundial de producción de aceites de oliva. Bueno, a continuación os voy a mostrar algunas de las campañas de promoción que hemos desarrollado recientemente en nuestros mercados prioritarios. En este caso es la campaña en China. La campaña en China hablaba de los aceites de oliva, que son la nueva moda, y esta era una pieza donde tocábamos la parte medioambiental y sobre todo tratábamos de transmitir ese origen del aceite de oliva, que viene de un fruto que solo se obtiene mediante procedimientos físicos y que es prácticamente zumo de aceituna, que tiene muchísimas propiedades y que es algo muy preciado. Entonces, de alguna manera, este vídeo que vais a ver trata de sintetizar y recoger toda esta serie de mensajes. Y hablaba, bueno, pues que los aceites de oliva de España son la nueva moda en un momento en el que en China los aceites de importación, estamos hablando de una campaña antes del último año con la subida de precios, donde el aceite se usaba mucho como regalo y era un producto de importación preciado y apreciado como tal. A continuación tenemos una campaña cofinanciada con fondos comunitarios. Es una campaña, el Olive Oil World Tour en Alemania. Esta campaña venía de una campaña que fue de carácter mundial. Tuvimos contemporáneamente 3 campañas de promoción en Europa, en América y en Asia. Y tras esos 3 años de promoción global, luego hemos desarrollado campañas en 2 mercados. La primera de ellas es en el mercado alemán, la segunda en México, que las veremos a continuación. La diferencia y la evolución de ese Olive Oil World Tour fue que veníamos de un paisaje, de un skyline donde veíamos edificios emblemáticos de distintas partes del mundo y donde veíamos una botella de aceite de oliva que tenía espacio y cabida y se integraba perfectamente dentro de esos skyline. En esta nueva estrategia del Olive Oil World Tour se dio un paso adelante para introducir esa botella de aceite en las cocinas de todo el mundo y es lo que se trata de mostrar en esta pieza, donde vais a ver distintas cocinas, cómo interaccionan entre ellas y cómo el hilo conductor es el aceite de oliva. Y bueno, pues el mensaje principal es cocinemos juntos con aceites de oliva y principalmente en esta campaña se hacía hincapié en el aceite de oliva virgen extra y en esa versatilidad que ofrece tanto en frío como en caliente esos usos. En el caso de México, ese Olive Oil World Tour nos llevó a dar un paso adicional. La Comisión Europea nos pedía hacer promoción de distintos aspectos del producto, la parte del sabor, la parte de la salud, la parte de sostenibilidad. Pero tras estudiar muy bien el consumidor y el mercado objetivo al que nos dirigíamos, se tomó la decisión de que el mensaje que interesaba al consumidor mexicano era el sabor y por lo tanto teníamos que focalizar allí para hacer esta campaña de promoción. Como podéis ver, es recurrente el recurso de utilizar distintas recetas y sobre todo también de mostrar
ese disfrute y esa diversión que también hay en torno a esa cocina tan rica en aromas, sabores y propiedades saludables que ofrecen los aceites de oliva. A continuación, os pongo un ejemplo de la campaña de promoción en Alemania. Nos focalizábamos sobre los aceites de oliva virgen extra y que los aceites de oliva de España son los más premiados en las campañas internacionales, aludiendo pues a esa referencia de calidad. Y bueno, pues la pieza aquí hablaba de que hay cosas que son casualidad, como puede ser que te encuentres a una persona vestida como tú en una boda, pero que lo que no es casualidad es que los aceites de oliva de España sean los más premiados del mundo. Wenn man zu einer Hochzeit in Spanien geht und jemand die gleichen Schuhe, das gleiche Kleid und den gleichen Pomelo trägt, dann ist das reiner Zufall. Das 7 der 10 besten nativen Olivenöl extra der Welt in den letzten 10 Jahren aus Spanien stammen, das ist kein Zufall. Olivenöle aus Spanien, die am häufigsten ausgezeichneten der Welt. A continuación, os quiero mostrar alguna de las Perdona, piezas. Teresa, ¿Sí? hay muchos más vídeos porque No, es muy Vale. breve, quedan yo Vale. creo que solo este y otro último Vale. muy cortitos. De acuerdo, Esto muy es un bien. poco el mencionar cómo no nos olvidamos en ningún caso, en ningún momento, del aspecto saludable que mencionábamos. Y se han hecho una serie de vídeos que están compartidos en nuestro canal de LinkedIn sobre distintas alegaciones saludables y sobre las propiedades saludables reconocidas para los aceites de oliva, que se hicieron en este formato para ayudarnos a divulgar esta información principalmente entre el colectivo médico, porque habíamos hecho un estudio en el que detectamos que parte del colectivo médico no tenía los conocimientos suficientes sobre las propiedades de los aceites de oliva. Os muestro este y a continuación el último vídeo con el que terminaré mi presentación. Los descubrimientos científicos de las últimas décadas vienen a respaldar algo que nuestros antepasados ya sabían. Los aceites de oliva son beneficiosos para la salud. La Unión Europea lo reconoce claramente. Y para informar de todos estos beneficios al consumidor europeo, formula distintas alegaciones aplicables a los aceites de oliva. Una alegación es una declaración de las propiedades saludables que tiene un producto, que puede figurar en su etiquetado y publicidad, y que está reconocida y autorizada por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Un modelo que otros países también emplean, como es el caso de Estados Unidos. Existen 4 alegaciones autorizadas relativas a reducción de riesgo de enfermedad aplicables a los aceites de oliva, según las propiedades saludables de algunos elementos presentes en su composición: el ácido oleico, la vitamina E y los polifenoles. Prueba inequívoca del importante papel que juega este alimento en el ámbito de la salud. Las 2 primeras alegaciones están relacionadas con la reducción y el mantenimiento del nivel del colesterol en sangre. Vamos a verlas una por una. Se ha demostrado que la sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta reduce el colesterol en la sangre. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo de cardiopatías coronarias. ¿Qué quiere decir? Que incorporar a la dieta grasas insaturadas, como las presentes en los aceites de oliva, que son especialmente ricos en ácido oleico, además de contar con cantidades apreciables del linoleico, en sustitución de grasas saturadas, contribuye a reducir uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, que es el colesterol. La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa monoinsaturada. ¿Qué significa? Esta alegación recalca el papel del ácido oleico, principal componente de los aceites de oliva, en el control del colesterol. Los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. Así, el consumo diario de al menos 20 gramos de aceite de oliva virgen extra o virgen previenen que el colesterol de la sangre se oxide, evitando así obstrucciones en los vasos sanguíneos. Fuente natural de vitamina E. La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Los antioxidantes naturales que contienen los aceites de oliva virgen extra son una protección del daño oxidativo de nuestras células. células causado por agentes externos, como las radiaciones y los contaminantes.
Las alegaciones son la prueba evidente del respaldo científico a las propiedades saludables de los aceites de oliva. Un aspecto del que muy pocos alimentos en el mundo pueden hacer gala. Para más información, aceitesdeolivadespana.com/bienestar. Pues como veis, es una pieza muy educativa, en este caso bastante técnica, porque va enfocada a este público objetivo muy especializado, de las cuales hay otras desarrolladas, pero que nos habla, bueno, pues en este caso de las propiedades del producto. Y ya para finalizar, pues una pequeña pieza sobre la sostenibilidad del olivar. Simplemente son unas imágenes de esa riqueza que hablábamos de flora y de fauna que crece en un ecosistema, a pesar de que sea un ecosistema de secano, con poca agua, pero donde, bueno, pues se hace el uso más eficiente y donde también, bueno, España lidera también esa producción de aceite ecológico y de producción integrada. Y con esto, pues, daros las gracias por la atención y bueno, espero haber podido transmitir un poquito parte del trabajo que venimos haciendo desde la Interprofesional para promocionar y dar a conocer distintos ámbitos del conjunto de los aceites de oliva y también muchas veces en particular del aceite de oliva virgen extra. Muchísimas gracias, Teresa. Muy, muy interesante. Es que la importancia que dais a la storytelling es muy importante para la publicidad y todo. Pues nada, ahora paso la palabra a Juan Antonio Polo del COI, que nos va a dar un poco lo que están haciendo en el COI. Muchas gracias. Juan Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a Arcian que haya querido contar con el COI para este interesante webinar y disculpar la ausencia del señor Hassan Sinkawi, que tenía previsto realizar esta intervención, que por un motivo inesperado de última hora, pues le ha resultado imposible atenderla y bueno, y entonces le estoy sustituyendo yo y además también pediros disculpas por haberos movido un poco el desarrollo de la jornada, pero yo estaba terminando precisamente otra intervención en otra jornada y hasta ahora mismo pues no podía realizar la intervención. Así que, pues nada, lo dicho, muchas gracias por contar con el COI y, como siempre, un placer colaborar con CIEAN en cualquier actividad que nos planteemos. En principio, voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. Bueno, la intervención pretende presentaros y comunicaros la iniciativa que está desarrollando el Consejo Olícola Internacional, pues para poner de manifiesto el papel relevante y el papel positivo que entendemos que juega el olivar frente al cambio climático. Obviamente, muy rápidamente, aunque posiblemente ya sea conocido, pero bueno, simplemente presentar el Consejo Olícola Internacional. Es una organización internacional intergubernamental. Los miembros del Consejo Olícola son los gobiernos de los países productores de aceite de oliva y aceituna de mesa en el mundo. Se fundó hace 65 años al amparo de Naciones Unidas y actualmente tiene su sede permanente en Madrid. Forman parte del Consejo Olícola Internacional 46 países, aunque realmente son 20 miembros, porque la Unión Europea actúa como un único miembro y también se dota de un comité asesor en el que están involucrados todos los stakeholders del sector, tanto públicos como privados, productores, centros de investigación, universidades, asociaciones de consumidores, que se reúne 2 veces al año y nos sirve como una herramienta de diálogo continuo con el sector para ir continuamente chequeando la propuesta de valor del Consejo Olícola Internacional. También hay otros países que están en vías de integración en el Consejo Olícola Internacional, que juegan un papel como observadores, que pueden participar en nuestras actividades aunque no sean miembros del pleno derecho. Como decía, se producen 2 reuniones anuales del Consejo de Miembros y 2 reuniones anuales del comité asesor. Bien. Dedicamos nuestra actividad a esas 3 grandes áreas, que no voy a entrar en detalle. El área de normalización, que es
por la que quizás es más conocida actualmente, es más conocido el Consejo Olícola, pues porque el Consejo Olícola Internacional es quien determina la norma internacionalmente reconocida y transpuesta a la legislación local en todos sus países miembros, que determina las categorías comerciales y la calidad de cada una de las categorías comerciales del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. En segundo lugar está la unidad técnica, que se ocupa de toda la cadena de valor del aceite de oliva, de la aceituna de mesa, desde el campo hasta la comercialización. Y en tercer lugar está el área de economía y promoción, que cumple dos funciones fundamentales. Una, como su propio nombre indica, la promoción del consumo de aceite de oliva tanto en los países miembros como en países que todavía o no está suficientemente conocidos los beneficios de este producto, y además también elabora todas las estadísticas macroeconómicas que están puestas a disposición de la sociedad de manera pública, consolidando las estadísticas oficiales que ofrece cada país miembro. Bueno, ya se ha hablado, por ahorrar tiempo, ya se ha hablado de la situación que venimos, de la que venimos en los últimos años, una situación absolutamente excepcional, que creo que Teresa la ha explicado con todo lujo de detalles. Y simplemente poner de manifiesto en esta diapositiva dónde se produce el aceite de oliva. El aceite de oliva, como cultivo que es, está asociado a una relación íntima con el clima y con el medio ambiente, y por eso su zona de producción histórica es la cuenca mediterránea, si bien se están observando desplazamientos a otras zonas productivas por diferentes motivos. Pero podríamos decir que la inmensa mayoría del aceite de oliva y la aceituna de mesa se producen en torno a la latitud de la cuenca mediterránea. Bien. ¿Cuál es la visión que tiene el Consejo Oleícola acerca del sector oleícola internacional? En primer lugar, el sector oleícola tiene la responsabilidad de producir más aceite y más aceitunas de mesa de una manera sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, tenemos que tener en cuenta las tres dimensiones del concepto de sostenibilidad. No podemos olvidar que es una actividad económica, por tanto, tiene que ser rentable, pero además es una actividad que está íntimamente relacionada con el medio ambiente, con lo cual tiene que ser sostenible con el medio ambiente, tiene que ser respetuosa y que tiene que ser casi, podríamos decir, debe ser regenerativa de los recursos que utiliza. Y no podemos olvidar las comunidades y la población que vive y que se gana la vida en torno a esta actividad. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de favorecer y facilitar el comercio mundial de esta grasa, defendiendo su cualidad y su autenticidad con estándares fiables y solventes que protejan el consumo y a los consumidores. Tenemos que ser capaces de hacer conocer a la sociedad que el aceite de oliva virgen extra es la mejor grasa vegetal, la más saludable que una persona puede consumir, pero que además tiene una contribución indiscutible a la salud del planeta, como voy a desarrollar a continuación y sobre la que voy a detenerme un poco más. Así es como ve el Consejo Oleícola Internacional el olivar, y así nos gustaría que lo viera la sociedad. La sociedad pretendemos ser capaces de convencerle a toda la sociedad y que reconozcan el olivar como un bosque domesticado por el hombre, bien mantenido y que ocupa 100 millones de hectáreas a lo largo de la superficie de la Tierra. Y como han visto, localizada en una zona muy concreta, en torno a la cuenca mediterránea. Pero es que el olivar, además de proveer a la sociedad de la grasa vegetal más saludable que una persona puede consumir, provee de otros servicios ecosistémicos, en este caso me refiero solamente a los ambientales, a la sociedad, que en principio he querido señalar en esta presentación solamente tres. Uno que voy a desarrollar un poco más, que es la capacidad de sumidero de dióxido de carbono que tiene el olivar respecto de la atmósfera, es decir, el olivar captura dióxido de carbono de la atmósfera y es capaz de almacenarlo de manera estable y permanente, tanto en su estructura aérea, biomasa,
la estructura vegetativa del árbol, como en el suelo a través de sus sistemas radiculares, incrementando el contenido de materia orgánica en el suelo. Pero además, el olivar se posiciona como un freno al avance de la desertificación hacia latitudes más norte, sobre todo desde la franja norte de lo que podríamos denominar la franja norsahariana que atraviesa el África occidental, pero bueno, si la extendiéramos hacia el África del Este, bueno, sería toda esa franja de latitud, pues donde hay un olivar plantado, el desierto no avanza, se frena. Y además, un olivar bien mantenido, con las prácticas agronómicas que ya sabemos hoy que son eficaces, evita la pérdida de suelo por erosión, que como todos sabemos es el principal problema que tiene hoy en día la agricultura a nivel mundial: la pérdida de suelo y la pérdida de la salud del suelo. Para poner de manifiesto el papel del olivar ante el cambio climático, el Consejo Agrícola Internacional tiene identificadas estas 5 líneas estratégicas. Por una parte, el trabajo, el apoyo a la investigación en los recursos genéticos del olivo, por 2 razones. Primero, para conseguir variedades mejor adaptadas a los nuevos escenarios climáticos, necesitamos variedades que soporten mejor la sequía, que puedan desarrollarse vegetativamente y posteriormente reproductivamente con menores necesidades de horas de frío, porque la temperatura media del planeta está aumentando, pero es que además necesitamos mantener el patrimonio genético del olivar, entendido como especie europea mundial, porque hoy en día casi 3/4 partes de las nuevas plantaciones se están llevando a cabo con variedades que son o bien descendientes en primera o en segunda generación de una única variedad. Eso quiere decir que tenemos un riesgo importante de erosión genética. Por tanto, es necesario mantener colecciones in situ repartidas en distintos lugares del mundo que permitan conservar ese patrimonio genético y además la realización de intercambio de ese material y de pruebas y ensayos de investigación en entornos multiambientes para saber cómo se desempeñan las variedades en diferentes ambientes. En segundo lugar, la optimización del uso de recursos, tanto agua como productos fitosanitarios, como fertilizantes, etc. En tercer lugar, fomentamos el paradigma que ahora se denomina como agricultura regenerativa, que simplemente perdónenme la simplificación, pero básicamente se trata de mantener el suelo sano. ¿Cómo? A través de algunos ejemplos que vamos a comentar a continuación. Vemos fundamental también la transformación digital. La tecnología hoy en día puede ayudar a la toma de decisiones de manera eficiente, incluso de manera anticipada. Y es una estrategia transversal que nos va a permitir optimizar los recursos, que va a permitir tomar decisiones desde cuándo comienza campaña, cuándo tratar, cuándo podar, cuándo realizar alguna práctica de manejo de manera predictiva. Y por último, entendemos que el ciclo de vida del aceite de oliva y de la aceituna de mesa es un ciclo circular. Todos los subproductos que se generan a lo largo de la etapa del aceite de oliva y de la aceituna de mesa son valorizables, con lo cual estamos ante un ciclo de vida de un producto que potencialmente es cerrado, es circular. Podríamos hablar de una economía absoluta en términos de circularidad, si es cierto que se necesita avanzar en el desarrollo de mercado de determinadas tecnologías y de determinados procesos que a día de hoy quizás por una cuestión de escala todavía no son aplicables directamente en la industria, pero el objetivo debe ser el aprovechamiento total de todos los coproductos que se generan en nuestra cadena de valor. Como les decía, rápidamente, sabemos cómo mejorar la salud del suelo. Aquí tienen 4 ejemplos, muy rápidos. Un ejemplo de aplicación de compost entre calles, con lo cual estamos incrementando el incremento de materia orgánica en el suelo. Otro ejemplo de una cubierta vegetal espontánea, que puede ser desbrozada 1 o 2 veces al año para que no gane en biomasa
y pueda provocar otro tipo de riesgo, y además la incorporación de restos de poda, restos de hoja de la almazara a las líneas del olivo, con lo que estamos produciendo un mulching que mejora la temperatura del suelo, y esa cubierta además garantiza la absorción de agua por el suelo, mejora su estructura. Abajo pueden ver una cubierta vegetal que en este caso está protegiendo esa calle entre olivos de una cárcava. O sea, las cárcavas son también un riesgo, son una amenaza cuando hay periodos de lluvia intensa como los que estamos comprobando en los últimos meses. Y finalmente, la incorporación del ganado a explotaciones bien controlados permiten un desbroce natural. Y además el propio ganado con sus propios excrementos están aportando materia orgánica al suelo. Bien, el Consejo Oleícola lleva trabajando desde aproximadamente hace 15 años en la estrategia de cambio climático. Yo me voy a centrar exclusivamente en la estrategia que tenemos planteada, la línea de trabajo que tenemos planteada para el 2024-2025, que es, como les decía, fundamentalmente apoyar la investigación en el desarrollo de nuevas variedades adaptadas, diseminar, divulgar, transferir, poner en contacto, generar redes de conocimiento que transmitan las mejores prácticas disponibles en la mejora de la eficiencia en el uso de recursos, tanto agua, energía como inputs, que comentábamos anteriormente. Me salto la tercera, que es la que voy a desarrollar a continuación: promover proyectos de valorización de coproductos, tanto a nivel de campo como a nivel de industria, para fomentar esa circularidad en el ciclo de vida de nuestros productos. Y finalmente, que es a la que le voy a dedicar el final de mi intervención, el desarrollo de un esquema metodológico, de un marco metodológico particular, específico para el olivar, que pueda estar armonizado y homologado por los desarrollos regulatorios actuales, que permitan incorporarse a nuestros olivareros a los mercados voluntarios de créditos de carbono que están actualmente en desarrollo. Fue en 2023 cuando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático publica por primera vez, después de 5 informes de progreso, que la capacidad de secuestro de CO2 de la atmósfera por la agricultura puede ser una estrategia eficaz para alcanzar los objetivos de neutralización. Y a partir de ahí, pues se han puesto en desarrollo diferentes esquemas de normalización y de regulación de estos créditos voluntarios de carbono que pueden ser que provienen de la agricultura de carbono, del carbon farming. Pero ¿qué ocurre? Si un agricultor quiere acceder a este tipo de mercado, el primer paso que tiene que dar es realizar un cálculo de balance de carbono en su olivar, con lo cual necesita una asistencia técnica. Es decir, tendrá que recurrir a algún tipo de consultoría pública, privada, algún tipo de asistencia técnica. A continuación, necesita que ese proyecto de balance de carbono, que ese informe de balance de carbono, esté verificado por una tercera parte independiente, con lo cual necesita recurrir a otra entidad de certificación que certifique ese proyecto. Finalmente, ese reporte de balance de carbono se tiene que convertir en créditos de carbono. Se tiene que generar un proyecto de créditos de carbono, que a su vez tiene que ser verificado por una entidad acreditada en el esquema que se considere oportuno en cada momento, para poder así acceder a los mercados voluntarios de crédito de carbono. Y en ese momento, el operador, el agricultor, el olivarero o la entidad agrupada que ponga esos créditos de carbono en el mercado, o bien podrá contactar directamente con el comprador de esos créditos, es decir, se puede hacer incluso unos mecanismos que se llaman insetting, es decir, dentro de la misma cadena de valor se pueden realizar compensaciones con absorciones, o necesita recurrir a un intermediario, un trader. Estamos hablando de un mercado financiero, pues, en el que se ponen unos valores en oferta y hay unos demandantes que compran esos valores. Bien, con lo cual, el agricultor hoy en día incurre en una serie de costes
importantes y una serie de incertidumbres importantes. ¿Por qué? Porque no hay una metodología específica y reconocida mundialmente y aceptada mundialmente que establezca cómo se tiene que calcular el balance de carbono de un olivar. En segundo lugar, porque no hay una norma específica de cómo se tiene que reportar esa información específica desde el punto de vista del olivar. Hay metodologías generales, pero todas las metodologías generales tienen lagunas en el momento en el que se aplican al olivar. Y porque tampoco hay una regulación de cómo convertir ese balance de carbono en crédito voluntario en el olivar. La Unión Europea, por ejemplo, está ahora mismo en proceso de regular ese mecanismo de cómo poner a disposición del mercado créditos voluntarios de carbono producidos desde una estrategia de carbon farming, pero es un reglamento general que necesita ser adaptado y concretado a las especificidades, pensamos, de un cultivo como el olivar. Y entonces, ¿cuál es la visión del COI? El COI entiende que si pone a disposición de la sociedad un método acompañado de una herramienta, un software, un algoritmo fácil de usar, de uso gratuito, accesible desde cualquier parte del mundo y que pueda ser utilizado con cualquier sistema de plantación en cualquier región del mundo, entendemos que la barrera económica que supone para el agricultor e incluso para los prestadores de servicios poder prestar ese servicio disminuye considerablemente. Es decir, nuestra intención es disminuir, reducir las barreras de entrada a este mecanismo para cualquier agricultor, independientemente de su tamaño, en cualquier parte del mundo. Si además aportamos unos criterios generales para la certificación de esos proyectos, entendemos que ocurriría lo mismo en el siguiente paso, en la certificación del proyecto. Y así sucesivamente. Si hacemos una propuesta de la generación de esos créditos de carbono, pues ocurriría exactamente igual en el cuarto paso. Y podríamos llegar así hasta el final. Es decir, si pudiéramos poner a disposición de un marketplace de créditos de carbono producidos desde el olivar, donde hubiera una generación de confianza en ese mercado, porque hay una entidad como el Consejo Oleícola Internacional que ha respaldado esa metodología basada en la ciencia, que ha propuesto una herramienta validada y verificada para que los operadores la puedan utilizar. El siguiente paso sería regular o, mejor dicho, diseñar ese mercado de créditos de carbono en el que cualquier ofertante y cualquier demandante podrían realizar la operación sin intervención regulatoria por nuestra parte. Bien, pues este esquema lógico es el que hemos desarrollado en un proyecto que tiene estos 5 objetivos. En primer lugar, como decía, dotar de evidencia científica a la afirmación de que el olivar cumple un papel positivo ante el cambio climático, definir una metodología robusta, desarrollar una herramienta fácil de usar y accesible para cualquier persona en el mundo de manera gratuita, diseñar un sistema de certificación de créditos de carbono voluntario específico para el sector del olivar, compatible y homologado en el marco de otros procesos regulatorios, como en el caso del de la Unión Europea o como otros que se pueden desarrollar en otras áreas geográficas donde están ubicados los países miembros del COI, y durante este proceso analizar el rol que finalmente el Consejo podría jugar en este ecosistema. Hemos creado un grupo de trabajo compuesto por personas científicas representativos de todos los principales países productores. Están representados Túnez, Italia, España, Marruecos, e incluso tenemos científicos de hemisferio sur, de Argentina. Creo que no se me queda nadie en el tintero. Hemos creado una metodología para definir cómo se tiene que calcular ese balance. Hemos desarrollado una calculadora, una herramienta web de cálculo de ese balance de carbono, y estamos definiendo las métricas para mejorar, para que la persona, el usuario que utilice esta herramienta sepa
pueda anticipar qué medidas puede adoptar para mejorar ese balance. Pues bien, este es el calendario del proyecto. Ya tenemos el borrador de la metodología, ya tenemos la herramienta disponible para ser probada, y nuestra intención es que para final de año estemos en condiciones de poder hacer una propuesta, en este caso a la Comisión Europea, para que esta metodología / norma de evaluación del balance de carbono en el olivar y de generación de créditos voluntarios de carbono pueda ser una de las mecanismos de certificación o de los esquemas de certificación que homologue la Comisión para poder operar en el mercado europeo y evidentemente en el resto de mercados fuera de la Unión Europea. Y termino informándoles que hoy hemos abierto el plazo, está anunciado en nuestras redes sociales y en la página web del Consejo Olícola Internacional, para que cualquier operador, cualquier agricultor, cualquier técnico, cualquier investigador, cualquier empresa, cualquier administración de cualquier parte del mundo pueda inscribirse en esta fase piloto de manera totalmente gratuita y voluntaria, en el que vamos a poner a disposición de los participantes en esta prueba piloto tanto la metodología como la herramienta para que la usen, para que calculen su propio balance de carbono de su explotación y que nos den el feedback de qué les está pareciendo la herramienta, qué les está pareciendo la metodología. Durante este proceso van a estar acompañados, va a haber sesiones de formación, va a haber asistencia técnica para que puedan ir resolviendo todas sus dudas. El plazo de inscripción va a estar abierto desde el 24 de abril hasta el 30 de mayo. Simplemente hay que cumplimentar el formulario al que se accede desde nuestra página web a través de cualquiera de estos enlaces. Está disponible el formulario en 4 idiomas y lo que les pido a las personas que me estén escuchando en este webinar, o quien lo escuche en directo, que lo escuche o lo vea en diferido, que por favor le den la máxima difusión, porque lo que pretendemos es tener una muestra representativa de todos los sistemas de plantación en todos los climas, de todas las variedades y en todos los países miembros, para tener una nube de datos inmensa y poder realmente establecer afirmaciones basadas en datos y poder tener un modelo suficientemente robusto para poder ponerlo a disposición del sector una vez validado y verificado. Y sin más, bueno, esta diapositiva se ha deformado un poco, pero bueno, creo que está todo dicho. Conclusiones de mi intervención. La primera, el olivar presta unos servicios ecosistémicos a la sociedad que deben ser reconocidos y valorados y deben convertirse en una fuente de ingresos para el agricultor adicional, una fuente de ingresos adicional para el agricultor, para el olivarero en este caso. En segundo lugar, hoy sabemos que el mercado demanda productos saludables y respetuosos con el medio ambiente. Ya sabemos que el aceite de oliva virgen extra es la grasa vegetal más beneficiosa para la salud humana, pero tenemos que generar esa asociación conceptual entre salud humana y salud del planeta. Pensamos que es un concepto que tiene unas posibilidades de uso en estrategias de marketing y de comunicación potentísimas. Como les decía, nos encontramos ante procesos regulatorios de estos mercados voluntarios de crédito de carbono y entendemos que necesitan una adaptación importante a la idiosincrasia y a la realidad del olivar, con lo cual es necesario que se hagan propuestas alternativas, que se pongan propuestas encima de la mesa y que se discutan y se negocien con las entidades que están generando que están desarrollando estos procesos regulatorios. Y por nuestra parte estamos desarrollando una metodología específica para el olivar para ponerla a disposición de toda la sociedad. Asociada a esta metodología una herramienta de software universal y gratuita, y nuestra intención es desarrollar una norma y un esquema de certificación de estos créditos de olivar, estos créditos de carbono voluntario en el olivar, para el olivar y desde el olivar, que sea compatible con el reglamento de la Unión Europea y con el resto de desarrollos normativos internacionales que están puestos en marcha actualmente. Así que, sin más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta, algún comentario. Aquí dejo mi dirección de correo electrónico y, por supuesto, podéis contactar conmigo
directamente para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy importante lo que has presentado. Bueno, pues la verdad es que nos queda poquísimo tiempo para un debate, para unas preguntas. Yo solamente voy a lanzar un par de preguntas para todos los ponentes, por favor, la respuesta será breve para poder terminar antes de las 5. Las dos preguntas son las siguientes. ¿Qué canales de comercialización tienen mayor potencial en los próximos 5 años? Y si estamos realmente comunicando adecuadamente el valor del aceite de oliva virgen extra frente a otras grasas vegetales. La pregunta es para los 4, para que cuando queráis. A ver, pues vamos a romper el hielo. Eso es. Los canales de comercialización van a depender mucho también de los mercados de los que estemos hablando. Por ejemplo, recientemente se ha visto en el caso de los mercados asiáticos cómo está creciendo exponencialmente las ventas online por la forma de comprar que tiene el mercado asiático. Es un crecimiento en ese canal de comercialización que no se está desarrollando al mismo ritmo en otros mercados. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones es: hay que estudiar mercado a mercado cuáles son esos canales, cuáles son esas oportunidades para estar muy atentos. Hablamos del desarrollo de canales. La actualidad habla de aranceles y de barreras al comercio. Lógicamente, pues bueno, eso va a ser una dificultad añadida en estos momentos para la comercialización con Estados Unidos, que es el mercado con mayor potencial de crecimiento a corto plazo. Por lo tanto, también hay que estar muy atentos, porque también es cierto que es el mercado en el que el consumidor nos ha demostrado el año pasado que tiene mucho interés en los aceites de oliva, que está dispuesto a pagar por ellos, y por lo tanto esta barrera de comercio no tendría por qué ser un obstáculo tan grande como para seguir ampliando y fomentando el consumo de los aceites de oliva en el mercado de Estados Unidos. Macarena. Bueno, yo en este caso sí coincido con Teresa en lo que está comentando, porque es que además lo estamos viendo en el día a día cuando estamos viendo cuáles son las estrategias de comercialización y a qué países van a ir dirigidos nuestras acciones de promoción. Pues evidentemente siempre es muy importante pues ver exactamente cómo se comunica mejor y cuál es el mejor canal para hacerlo. En cuanto a la segunda pregunta sobre si se está comunicando bien o no se está comunicando bien, bueno, para mí hay un aspecto fundamental y sobre todo a la hora de modificar o cambiar hábitos de consumo, que es el driver de la salud. Es muy importante y yo creo que tenemos un hándicap en el hecho de que la propia normativa de la Unión Europea nos limita muchísimo la comunicación en ese sentido, puesto que los claims que hemos estado viendo, que he puesto y que Teresa también lo ha comentado, son prácticamente imposibles de entender por un consumidor al uso. Entonces, ahí es muy importante que la propia administración haga un esfuerzo y ponga a disposición del sector una herramienta potente como sería lo saludable que es el aceite de oliva virgen extra, precisamente pues para cambiar hábitos de consumo y así poder hacer más fácilmente la labor de venta del producto tan bueno que tenemos. Muchas gracias. Juan Antonio, ¿algún comentario? Yo básicamente creo que lo he dejado caer en mi intervención. Yo creo que tenemos ante nosotros un producto que cumple con los dos principales drivers de demanda que tiene un consumidor de productos alimentarios hoy en día, que es su salud, y estoy convencido que la conciencia medioambiental, que la conciencia con el planeta pesa, y hay encuestas de opinión de muchísimo volumen que determinan estos dos drivers como dos de los 4, de los 5 más principales. Por eso creo que ser capaces de colocar en el cerebro de un consumidor en cualquier parte del mundo que esa botella de aceite de oliva virgen extra es buena para él como para ella como persona, pero también hace algo positivo con el medio ambiente, creo que esa asociación, estoy convencido de que tiene un recorrido bastante interesante.
Pues mira, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final. Solamente os quería agradecer sinceramente a todos los ponentes por su generosa participación y valiosa aportación, así como a todos los asistentes que nos han acompañado en este espacio de aprendizaje e información. Yo he sacado 3 conclusiones importantes de este webinario. La primera, la necesidad de reforzar el relato del aceite de oliva virgen extra, conectando con salud, sostenibilidad y territorio. El papel estratégico de la digitalización y los canales directos al consumidor y la importancia del coordinador de coordinar esfuerzos entre actores del sector para una promoción más eficaz y coherente. Yo creo que eso es más importante y el papel también que está jugando el COI en algunas de las campañas para dar más digamos, visibilidad al aceite de oliva virgen extra. Entonces ya al final, pues desde el CIAM Zaragoza seguiremos impulsando este tipo de espacios de reflexión colectiva en favor de un sector oleícola más competitivo, sostenible y unido. Muchísimas gracias a todos. No sé si Enrique quiere finalizar este webinario con algunas palabras. No, mis palabras de agradecimiento a todos los ponentes, en particular a José Antonio, que no tuve la oportunidad de agradecerle antes, y sobre todo de remarcar que todo lo que se habla aquí pasa solo por el conocimiento, ¿eh? Si no se conoce la planta, si no se conoce el medio, si no se conoce su impacto en la salud, si no se conoce el procedimiento, la calidad, los criterios. Por eso es muy importante que la gente joven, que las personas que quieren desarrollar su actividad profesional en el mundo del olivar y el aceite de oliva, pues que, bueno, que cursen este máster, que es el mejor del mundo, pero bueno, cualquier otro. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer tenernos aquí esta tarde y estaremos en contacto y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que vaya muy bien a todos. Ven. Adiós.